Dios los bendiga. Vamos a estar leyendo una porción de la Escritura que encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 26 en adelante. Dice la palabra de esta manera, dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Queremos mirar aquí lo que la palabra nos enseña, lo que el eterno Dios nos quiere hablar. Muchas veces dijimos el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, pero la verdad es el Altísimo Dios Todopoderoso. Él es el que nos quiere hablar hoy este día. Él es el que nos habla hoy este día. Él es el que nos habla por medio de su palabra. Él es el que nos habla por medio de lo que Él presentó por las manos de aquellos hombres. Y según lo que nos enseña aquí en esta porción de la Escritura que acabamos de leer, es esto, miren, y pongamos mucha atención porque es tan importante que entiendan lo que Dios dice. Hay muchos conceptos y muchos pensamientos en el mundo, en las doctrinas de las iglesias, en las tradiciones, en las costumbres, lo que nosotros pensamos que Dios es lo que nos quiere decir. Pero ¿sabes tú una cosa? Que en aquel día que estemos delante de Dios, Dios no va a aceptar tus teorías y lo que tú piensas y lo que tus doctrinas de tus iglesias decían. Mira, fíjate lo que Dios dice. Dice: porque si pecaremos voluntariamente, fíjate lo que dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Sabes que el interés de Dios es que nos salvemos? Pero no nos vamos a salvar si seguimos en el pecado, si seguimos en error. Mira, por medio de la palabra Dios nos advierte, nos avisa, nos amonesta y nos avisa de que tengamos cuidado, porque no lo más porque se nos ocurren a nosotros vamos a entrar al cielo. Mira lo que dice: si pecamos voluntariamente después de que hemos recibido el conocimiento de la verdad, después de que hemos conocido a Jesús y nos dimos cuenta que por medio de nuestros pecados Él vino a morir en la cruz, y le hemos pedido perdón y le hemos invitado a que entre en nuestros corazones. Si ya entendemos eso, que su sangre fue derramada para limpiar nuestros pecados, si ya entiendes eso, entiende esto que Dios dice, que después de que tú conoces esa verdad y tú vuelves a pecar voluntariamente. ¿Sabes por qué dice voluntariamente? Porque es mi propia voluntad de hacer lo bueno o lo malo. Hay una influencia de parte de Satanás, una tentación para que yo haga lo que no está bien delante de Dios, pero hay también una convicción y una inspiración, una guía, que es por medio del Espíritu Santo de Dios el que me motiva y me guía a hacer lo que está recto. Pero la voluntad es mía, de hacer lo que debo hacer o hacer lo que no está bien. Y tú que estás oyendo, si voluntariamente tú vuelves a pecar después de que has conocido lo que Cristo hizo por ti, dice la palabra que ya no queda otro sacrificio para ti. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué ya no queda otro sacrificio por los pecados. Vamos a mirar, mira, fíjate lo que dice. Dice: ¿sabes qué es lo que queda? ¿Y qué es lo que resta? ¿Y qué es lo que te espera? Después de que has conocido la verdad, después de que has conocido que Cristo te redimió de los pecados y que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Yo no estoy hablando de que sepas que Jesús existió. Yo estoy hablando de que hayas cambiado tu vida. O sea, no queremos decir eso porque a lo mejor todavía no cambias tu vida, pero a lo mejor has sentido algo. Has sentido cambiar tu vida, pero no entiendes realmente o verdaderamente lo que Dios pide de ti. Por quizás
las doctrinas de otras iglesias o de las iglesias realmente de que no te advierten, no te amonestan, no te exhortan a que ya no andes en el pecado. Quizás no están llevando a cabo lo que Dios dice en su palabra, pero mira, fíjate lo que Dios dice. Lo único que te espera a ti si vuelves a andar pecando, no es sacrificio, el sacrificio que Cristo llevó a cabo, eso ya se acabó, eso lo más una vez vino. Ya no puedes volverlo a clavar en la cruz. Lo más una vez murió por tus pecados, no continuamente. Lo único que te espera, dice el 27, versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Tú vienes a ser un adversario, fíjate, pon cuidado, que es un adversario, uno que está en contra. Tú vienes a estar en contra de Jesucristo cuando vuelves a cometer pecado. Cuando tú vuelves a cometer pecado, vienes a estar en contra de Dios. Y de entenderlo. Quítate ese pensamiento de tu ser que tienes que andar pecando todavía y que nadie puede dejar de pecar. Eso no es de Dios, eso es del diablo. Es una mentira de Satanás. Fíjate lo que Dios dice. Ya no queda sacrificio para ti si andas en pecado, y lo único que te espera es una horrenda expectación. Es lo que puedes esperar. Lo que tú puedes esperar es una horrenda expectación de juicio. Que Dios te va a juzgar y no creas que va a estar ahí jugando contigo. Entiende lo que dice aquí, y de hervor de fuego. Hervor significa como ira, un fuego de la ira de Dios. La ira de Dios por tú o yo o cualquier persona que ha venido al conocimiento de Jesús o de la verdad y vuelve a pecar. Ese acto de nosotros va a causar una grande ira en Dios, que va a ser como un fuego consumidor, que es exactamente lo que va a hacer. Va a devorar a aquellos que siguen en el pecado, que siguen en la desobediencia y no se sujetan a lo que Dios dice. Y tenemos que entender lo que Él dice. Entiende lo que Dios te está diciendo hoy. Ya no sigas en el pecado. No te creas de lo que oyes por ahí, de que seguimos en la malicia y en el error. Dios nos ama y quiere que nos salvemos. Dios te ama a ti, quiere que tú te salves. El 28 dice, el que viola la ley de Moisés. La ley de Moisés, ¿sabes a cuál era? Era aquella ley que Él estableció, de que el que la quebrara iba a morir. En presencia de testigos, como dice aquí, dice, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Irremisiblemente quiere decir sin misericordia. En otras palabras, no se le va a escuchar. No se le va a escuchar. Si es culpable, no se le va a escuchar lo que tiene que decir. Va a morir sin misericordia. En otras palabras, es lo que pidieron, porque ya sabían que al pecar iban a morir. A ciertos pecados que cometieran les iba a causar muerte. Por ejemplo, fíjate lo que dice la palabra. Una de las leyes que Dios estableció, que una persona, o vamos a decir un hombre y una mujer, papá y mamá tienen un hijo que no hace caso, que le gusta andar emborrachándose, y le traen a la atención a este caso y él no entiende. Dice la palabra que lo lleven delante de los jueces para que sea juzgado y lo saquen fuera de la ciudad y allá lo apedreen a muerte. Imagínate tú, Dios le ordenó esto a sus padres, que si no hacía caso uno de sus hijos hicieran tal cosa. Eso es morir sin misericordia, eso es morir irremisiblemente. En presencia de 2 o 3 testigos morían a puras pedreadas. Fíjate, y eso es quebrando la ley que Moisés les dio. Eso es quebrando una ley. Ahora, fíjate lo que dice. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Fíjate, tú has puesto atención a esta escritura. ¿Ya has puesto tu atención a la escritura esta que nos habla de tal cosa? Que nos dice que si nosotros volvemos a pecar voluntariamente después de haber conocido a Jesús, después de haber conocido la verdad, ya no queda otro sacrificio para ti.
Lo más espera que un día la ira de Dios te devore, porque tú vienes a ser un adversario de Dios, tú vienes a estar en contra de Dios cuando vuelves a pisotear. ¿Sabes por qué? Cuando vuelves a pecar, ¿sabes por qué? Porque dice la palabra que estás pisoteando a su hijo. Estás pisoteando a su hijo. Y no lo más eso, tiene su sangre, la sangre de Jesús como sangre, dice aquí, inmunda. Y nosotros tenemos que entender una cosa: la sangre de Jesús no es inmunda, es santa. Por eso es la única sangre que te puede limpiar de toda iniquidad y de todo pecado. Necesitamos entenderlo. Necesitamos comprender lo que Dios nos dice. Y no lo más eso, la ira de Dios, ese fuego que te va a devorar por ser adversario de Dios, es porque tú vives al Espíritu de gracia como nada, lo has insultado, le has afrentado. Imagínate tú, si no has entendido lo que, ya no es lo más pecar, ya no le nombres pecar al pecado, porque sí es pecado, pero por eso te digo, mira, porque ya no lo más estás pecando, ya no lo más te estás emborrachando, ya no lo más estás echando mentiras, ya no lo más estás quebrando la ley, estás pisoteando a Jesucristo, estás teniendo su sangre como inmunda. Cuando tú vuelves a pecar, por eso la palabra dice que ya no queda otro sacrificio para ti, porque el sacrificio de Jesucristo lo traes bajo tus pies. Y la sangre que te limpia de todo pecado, la tienes como sangre inmunda. Tú dirás, pero yo no, quizás tú no lo hagas con ese intento, pero es lo que resulta, ese es el resultado de tu pecado. ¿Entiendes lo que te dice Dios? ¿Entiendes lo que Dios dice? ¿Qué le haces difícil? Oye, pues si estamos leyendo la palabra, para mí es simple. Dios dice que si yo ya conocí a Jesucristo y conocí que su sangre, lo que corresponde a Jesús, su muerte, su sangre que fue derramada de su cuerpo, su resurrección, que Él viene para atrás, toda esta verdad que yo conozco de Dios, que vino y me libró de las ataduras, me sacó de esclavitud como Jehová sacó a Israel de Egipto, y yo conozco esa verdad, y yo vuelvo a pecar, estoy pisoteando al Señor, estoy pisoteando a aquel que le nombro mi Salvador. Yo no soy el que lo inventé, mira, yo lo más te estoy leyendo lo que la palabra dice, que tú no le hayas entendido o no le entiendas, ese no es problema de nadie, lo más el tuyo. De que tú no tomes tiempo para leerla y te creas de todos los demás que te echan mentiras y te quieren engañar, eso no es problema de Dios ni de nadie, lo más tuya. Esos mentirosos darán cuenta, los que engañan a la gente, de que les permitan, no es que los puedan detener, pero de que no les advierten, no los exhorten para que ya dejen el pecado. Ellos van a dar cuenta al Señor. No vas a querer tú llegar allá a Dios, a decirle a Dios, mira, es que esto, no, porque Dios si tú tienes una Biblia, entonces tú debes de entender lo que Dios te dice. No es lo más llegar allá y inventar 20,000 excusas. Yo creo que sí va a pasar eso en aquel día, pero ni nada va a servir. Bueno, pienso yo que vamos a querer, pero yo creo que Dios no nos va a permitir el tiempo. Ya se nos dijo, mira, si los que quebraron la ley de Moisés, se acabó ya para ellos, ya no los traían delante de los jueces para que ellos hicieran la decisión, no porque fueran a juzgarlo. Si los padres lo traían es porque ya cuando lo mataran a pedradas, le tiraban piedras a matarlo y quitar, dijo Jehová, quiten el pecado de en medio de ustedes, quítenlo de allí. Y por eso ellos lo hacían. Mira, te voy a decir una cosa, Dios ama a la gente, así como Dios te ama a ti. Yo creo que una cosa va a ser triste y dura en aquel día yo creo que Dios es un Dios de amor y de misericordia, de veras lo creo, pero en aquel día no va a poder tener misericordia, porque tiene que hacerle justicia a su Hijo y a todos aquellos que obedecieron la palabra. Y va a ser quizás, no nos dice esto la palabra, pero conociendo la naturaleza de Dios, de que Él es un Dios de amor, quizás sí va a ser duro
echarlos. Pero sabes que echar la alma sí, pero no va a ser duro para Él en cuanto a echar ese cuerpo pecaminoso, ese carácter y ese vicio, ese pecado que pisoteó a su Hijo, que tuvo la sangre que su Hijo derramó con tanto amor y misericordia, que afrentó al Espíritu de gracia. Ese pecado, Dios lo odia. Y aquella gente que arrojaba aquellas piedras, no lo hacían tanto para matar a aquella persona. Arrojaban aquellas piedras para terminar con ese pecado que estaba en medio de ellos, con esa rebelión. Dios te ama a ti. Dios no lo más te ama tu alma. Acuérdate de Cristo recibió latigazos para sanar tus enfermedades. Dios te ama todo a ti, pero odia el pecado que está en ti. Y por causa de ese pecado te va a echar al infierno sin misericordia. Por causa del pecado, ¿tú crees que los padres aquellos no amaban al hijo que iban a ver morir delante de ellos? Sí lo amaban, pero odiaban el pecado que estaba dentro de ellos. El pecado Dios no lo ama. ¿Sabes tú que Dios lo odia tanto que envió a su Hijo para quitarlo de encima? Y no para que tú sigas en Él. Dios te ama de veras y Dios quiere salvarte. El problema es quizás que tú no quieres que te salve. Tú quieres seguir andando en el vicio. Mira, te voy a decir una cosa. Si tú no tienes ningún interés de que Dios quite tu vicio, es en realidad decirle a Dios, no tengo interés de entrar al cielo. Dices tú, sí tengo. No, no es verdad. Ve, dile a alguien que no sabe cómo se llama o que no entiende. Pero no quieras decirle eso a una persona que entiende, que está lo más engañándote y engañando a otros que quizás no te conocen tu corazón. Pero si tú piensas que vas a engañar a Dios en aquel día que entres a su presencia, ¿quién crees tú que te va a creer esas mentiras ridículas que tú tienes ahorita inventadas? Que con eso te escapas de cualquier plática. Alguien te quiere decir algo y sales con tus cosas y crees que estás rifándote, como dice uno, o aventándote. Yo quiero decirte una cosa, ¿tú crees que a eso te va a valer delante de Dios un día? Ni cuidado te van a poner. Aquí hay gente que no te pone cuidado porque no quiere seguirte tus pensamientos erróneos. Una persona que luego es como quererle a hablar a un borracho que deje de tomar cuando está borracho. Saca 20,000 leyes, aunque ni una de ellas sirva. Y uno por tal de no estar averiguando con esa persona, mejor lo deja y él cree, ¿ves? Yo le dije, conmigo no puede. Yo sé lo que le digo. Son mentiras, es que no quisieron ser fastidiados. Quizás hay gente que no quiere ser fastidiada contigo. Te tratan de decir de que ibas bien y tú sales con las tuyas. Mejor te dejan. Y tú crees que hiciste una gran cosa. Ya te impusiste a que alguien te quiere decir algo y sales con eso. Pero yo te voy a decir una cosa. A Dios no vas a engañarlo. Puedes engañar. Es más, no estás engañando quizás ni a la gente. Lo más como te digo, no te quieren poner cuidado. Ya los fastidiantes. Seas hombre o mujer. Ya no quieren, te quieren decir por tu bien. Y tú sales con otras cosas. Mejor te dejan. Y tú crees que estás haciendo algo bien. ¿De veras crees que Dios te va a creer? Dios no te va a poner atención. Yo creo que en el lugar te va a decir, te va a dejar que estés hablando. Llegarás allá al cielo como le dijeron a Jesús, Señor, Señor. Ya sabes lo que Jesús dijo. Apártate de mí, yo nunca te conocí. Qué triste, ¿verdad? Que Cristo nunca te ha conocido. ¿Sabes por qué? Porque veremos a ser hijos de Dios cuando ya dejamos la malicia. Los hijos de Dios son hijos de luz. Los hijos de luz andan en santidad y en rectitud. Los hijos del diablo andan en tinieblas, andan en pecado todavía. ¿De quién eres hijo o hija tú? Mira, vamos a regresar para atrás a lo que estamos leyendo. ¿Entiendes tú lo que Dios te dice? Mira, te voy a leer otra vez los pasajes para que le entiendas. Mira, dice, porque si pecaremos voluntariamente, quiere decir que quizás
Si alguien te tuerce los brazos y te forza a que fumes un cigarro, o tomes drogas, o tomes licor, o cual sea, eso es otra cosa quizás. Pero que tú de tu propia voluntad lo hagas sin que nadie te esté quebrando los brazos para hacerlo, o forzándote. Porque Dios sabe, Dios no va a juzgar a ciertas personas si los forzan a hacer cosas que no quieren hacerlo. Por eso aquí dice, si pecas voluntariamente, si nadie te arrastró a hacerlo, sino que tú con tu propio deseo, tu propia fuerza lo hiciste. Después de que has conocido a Jesucristo, ya no queda otro sacrificio para ti. No queda. El único sacrificio que te pudiera librar de esos pecados y de ese error es la muerte de Jesús. Pero no para que estés jugando, ¿sí? Jesucristo no está clavado allá en la cruz. Mira, cuando cada persona viene a Jesucristo, en realidad, aunque Jesús ya está en el cielo, murió hace casi 2000 años para atrás, vuelve Dios a presentar ese sacrificio por ti, por mí. Cuando yo vine al Señor y yo le di mi vida, ese sacrificio volvió a realizarse para mí, aunque ya estaba Jesucristo a la diestra de Dios. Pero por ese momento y por esa ocasión, cuando yo vine al conocimiento de mis errores, de mis pecados, pero no para que siga todavía en ellos, y no para que tú sigas, es para que busques del Señor. Ya no puede Jesucristo estar, cada vez que tú se te ocurre pecar, y lo más queremos estarle pidiendo perdón al Señor. Pues yo no digo que no pidas, yo lo que quiero darte a entender es esto, que cada vez que pecas, estás pisoteando al Señor. Y es todo lo que Dios mira, como dije al principio, ya no voy a echar mentiras lo más, es pisotear a Cristo. Ya no lo más es emborracharte, es pisotear a Jesús. ¿Cómo piensas tú que Jesucristo, a ti se te ocurre estarlo pisoteando, andar en adulterio, o en borracheras, o en error, o cualquier pecado que sea, echando mentiras? Se te ocurre hacerlo, y sabes que estás haciendo mal. En ese momento piensa esto, que tú al estar haciendo esas cosas, estás pisoteando al que le nombras Señor, aquel que tú vas a pedirle cuando tienes problemas, es aquel que estás pisoteando. ¿Tú crees que es lo más una cualquier cosa? ¿Te gustaría a ti que alguien te hiciera un mal a ti? Yo te garantizo a ti que una persona que te haga un mal a ti, no vas a querer hacerle bien para atrás. ¿Y tú crees que Dios se agrada de que estés tú pisoteando a su hijo lo más así, porque a ti se te pone, porque tú dices que eres débil? Tú sí eres débil, pero Dios es fuerte. Y si confías en Él, Él te puede quitar todos esos vicios. No tienes por qué estar inventando excusas. Tú puedes tener triunfo y victoria sobre todo ese pecado. Acuérdate que Cristo murió. Acuérdate que Él derramó su sangre para borrar todos tus pecados, y su muerte, cuando Él murió, te dio vida a ti, no muerte, te dio vida. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, nos dio todo para atrás, lo que te ha dado a ti. El problema es que quizás no lo entiendes. Mira, no te estoy condenando, ni Dios tampoco te está condenando ahorita. Tendrá su día. El día de tu condenación llegará, si acaso no buscas al Señor. Pero hoy Dios no te habla para condenarte. Dios te habla para que te compongas, para que busques de Él. Dios te habla para que razones y te des cuenta. Despiértate, mira, pégate en la cabeza un poquito y despiértate. Despierta y razona, que Dios te ama. Dios te ama. Quiere que entiendas que Él odia el pecado. Y un día, así como sin misericordia morían en aquel tiempo de Moisés, yo creo que arrojaban aquellas piedras con tanto odio las arrojaban, pero no a la persona, con ese odio al pecado, a esa malicia, a esa contaminación. El propósito era para destruir el error y la malicia, no la persona. Si Dios se agrada de salvarte, Dios se agradaba de salvarlos a ellos.
pero no querían hacer caso. Y es peor para nosotros. Yo sé que estamos bajo la gracia de un mejor pacto, sí, claro que sí. Ya no tenemos que obrar. Pero acuérdate una cosa, que no es nada mejor para aquellos que la están pisoteando la gracia de Dios. Fíjate lo que dice la palabra, cuando tú afrentas al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo de Dios, que por gracia Dios te rescata y te ha redimido, no te costó a ti nada, lo más creerle que Cristo lo pagó ese precio. Cuando tú afrentas al Espíritu de Dios, estás insultándolo, diciendo, tú no eres nadie, estás viniendo en contra de Él insultándolo. ¿Cómo que no es nadie y no es nada? Ese es el amor de Dios, la presencia misma de Dios, la autoridad y la fuerza del Altísimo Dios. La orden que hay es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de gracia, la cual te puede salvar, no es por obras. Tú estás afrontando ese espíritu de gracia que te permite salvación. Tú crees que es una cosa lenta. Tú creerás eso. Pero Dios no lo mira así. Los que te enseñan, ¿quién sea? Ellos quizás tampoco lo vean como Dios lo ve, pero tú que estás oyendo, mira, ¿por qué no entiendes? Qué difícil le hallas tú a lo que Dios dice. Qué difícil. Yo no le hallo nada difícil, es tan simple los versículos. Esa ira de Dios, yo no puedo imaginarme, porque no podemos imaginarnos realmente la ira esa de Dios, que se va a manifestar en aquel día, por haber pisoteado a su Hijo, que con tanto amor, con tanto cariño, vino y dio su vida por nosotros, dejó su presencia, la presencia de su Padre, su trono, el servicio de millones de ángeles que le adoraban y le cantaban y lo exaltaban y lo admiraban y lo respetaban y lo tenían en alto, lo exaltaban sobre todo al Hijo de Dios. Dejó todo eso para venir a esta tierra y que lo escupieran y que lo crucificaran al final como un criminal. Tú sabes que la persona en aquel tiempo, quizás la crucificación de Jesucristo para nosotros no significa nada, pero era una cosa que lo más crucificaban a los que no tenían ningún significado en la sociedad. Eran una desgracia. Piénsale tú, Jesucristo dejó su trono para venir a ser puesto en una cruz como una desgracia, como una basura, y lo que ya la sociedad ya no necesitaba, ya era un estorbo esa gente, mejor los mataban. Y no lo hacían porque eran dignos. Ahorita nosotros en estos tiempos hay la sentencia, la pena de muerte que se menciona, pero esa sentencia que Dios puso era para el pueblo de Él, que los demás se guardaran en santidad. Pero ahorita los gobiernos, los estados, los países tienen sentencia de muerte, pena de muerte, y algunos han de decir, pues está bien, está en la Biblia, sí, pero entiende, despiértate. Los que ponían esa sentencia y llevaban a cabo esa sentencia, como Cristo dijo, el que no tenga pecado arroje la primera piedra. Esa gente, ¿cómo se le ocurre andar tomando la vida de otros? Son igual que ellos. Si así fuera, alguien los debe de también asesinar a ellos. No es para nosotros decidir esas cosas. Pero quiero decirles esto. Nosotros tenemos que entender, Dios nos ama, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere darnos el triunfo y la victoria, y te lo quiere dar a ti. No podemos perdernos lo más porque sí. Si un hombre llamado Jesús murió en la cruz como un criminal, así como mueren tantos, como estaba diciendo, como una basura murió en la cruz, así como lo hacen hoy en día a esa gente que creen que es un estorbo. No está bien eso. Esa pena de muerte no está bien. A Dios no le agrada. Tú di lo que quieras, pero el que está causando la muerte a esa persona, el que los juzga a muerte, no son dignos de serlo, porque también son pecadores. Delante de Dios son de la misma, son igual. Pero lo que te quiero decir, Cristo murió por ti como un criminal y no lo era. Era un hombre santo. ¿Por qué no lo respetas? ¿Por qué no buscas de Él?
Dios te está hablando ahorita, mira. Tú sigues en pecado todavía después de que le dices Señor a Jesús. ¿Por qué lo haces? Si tú dices, es que no puedo dejar de pecar, tú no puedes dejar, pero Cristo sí te lo quita, créelo. Él puede quitarte todo eso, pero pon tu vida en sus manos. Y si le vas a decir, Señor, díselo, que Él sepa que de veras estás diciendo con todo tu corazón para que Él guíe tu vida, guíe tus pasos, y de aquí en adelante vivas para Él. Ya no peques, ya no pisotees al Maestro, ya no tengas la sangre de Él como sangre inmunda, ni tampoco ofrendes al Espíritu de gracia, porque un día, sin misericordia, vas a ser devorado, o devorada si eres mujer. Pero este día Dios te ama y te quiere perdonar todas tus iniquidades, pero de aquí en adelante, mira, vive bien para el Señor y ya no andes pecando. Dios los bendiga.